Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Pérez. El ser humano está dotado de una serie de sentidos que le permiten interrelacionarse con el ambiente o el medio que lo rodea. En esta ocasión utilizaremos uno de esos sentidos, la visión, y la utilizaremos para dar una mirada al mundo que nos rodea y tener en cuenta o llegar a analizar los factores que de alguna u otra forma modifican la economía a nivel global, teniendo en cuenta los fenómenos que se interrelacionan entre culturas, países y naciones. Iniciaremos con la productividad y el género. En algunas poblaciones se tienen algunas creencias que estigmatizan o vinculan de alguna forma las tareas que debe cumplir tanto el hombre como la mujer en distintos aspectos. En algunas ocasiones estas tareas llegan a ser impuestas de una forma violenta que alteran y contrarrestan una llamada libertad que se supone debe tener las personas en su diario vivir. Unas de estas estigmatizaciones se viven a diario y de hecho en nuestros países se surge con palabras como los hombres no lloran o frases como las mujeres se dedican al hogar y el hombre a trabajar, o la mujer utiliza el color rosa, el hombre no. Este tipo de acciones violentan tanto al hombre como a la mujer y los ponen en escalones diferentes. Y en lo laboral se ha visto reflejado esta misma situación, puesto que a las mujeres en ciertas ocasiones les es muy difícil llegar a ocupar ciertos cargos porque están diseñados para hombres. Se ha trabajado bastante en los últimos años para que esta discriminación se disminuya y de hecho pues se ha logrado bastantes avances. Sin embargo, pues países como el Medio Oriente, esta situación es muy compleja y no se ha logrado avanzar, y en ocasiones los pasos que se dan a a una igualdad entre el hombre y la mujer se contrarrestan con situaciones como la que estamos viviendo en este momento en Afganistán. Otro ítem muy importante que debemos tener en cuenta para el análisis es el desplazamiento, migración y sus efectos económicos. Como bien sabemos, la guerra modifica unos escenarios del globo terráqueo en cuanto a su cultura, en cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a su estabilidad política. Y en muchas formas estos factores se ven modificados por la guerra. Y de hecho podríamos llegar a decir que la guerra se vuelve un escenario obligatorio en donde se vuelve una necesidad o parte de nuestra economía y de nuestro diario vivir. De hecho, el tener unas confrontaciones entre diferentes grupos, ya sea políticos, ya sea culturales, ya sea simplemente por una disputa de un barrio, un territorio. Dentro de esas disputas o guerras existen consecuencias, y dentro de esas consecuencias, específicamente dentro de un mismo país, encontramos el desplazamiento. Y el desplazamiento ocurre cuando unas personas son violentadas y obligadas a abandonar su lugar de residencia para vivir en unos territorios alejados en donde pues no tienen ningún tipo de vinculación o quizás de estabilidad o vivienda estable, por cuanto pasan necesidades y son violentados sus derechos.
El desplazamiento interno es ese mismo desplazamiento que estamos conversando, pero dentro del mismo país. Un refugiado es aquella persona que también producto de esa guerra busca refugio ya no en la misma nación, sino en un territorio aislado, un territorio nuevo, un nuevo país, con la esperanza de poder mejorar su vida y llegar a tener una mejor unas mejores oportunidades de vida. El migrante vendría siendo la misma persona que decide alejarse y tener la oportunidad de irse a un territorio nuevo, a un nuevo país, pero por decisión propia. Caso, por ejemplo, personas que buscan nuevas oportunidades en estudio y deciden residir en nuevos países. Y estas mismas personas pues obtienen ciertas ganancias producto de las actividades que desempeñan en estos países y devuelven a la nación de origen esas divisas que mantienen o ayudarían a su familia. Esto causa efectos contrarios a la economía, pues pueden causar inflaciones y aumento de la divisa en el país de origen. Fundamentalismo religioso. Fundamentar la vida y las decisiones en creencias y costumbres religiosas que se imponen con violencia. Esto es básicamente la definición de fundamentalismo religioso. Es obligar a personas a creer o pensar de acuerdo a unos regímenes religiosos, obligándolos con actos violentos. Algunas de las religiones más grandes del mundo encontramos el cristianismo, que dentro de su rama más grande encontramos el catolicismo, luego vendría el islam, el hinduismo, el budismo, y el 4% de la población se considera atea. Una frase muy bonita es, el hombre es fuertemente religioso. La necesidad de tener un Dios o de buscar a nuestro Dios es innata. Y realmente uno de los efectos, considero que uno de los efectos o una de las consecuencias más bien que han llevado a la humanidad al deterioro y han causado el deterioro nuevamente de los principios y normas morales es precisamente el haberse alejado de Dios. Es importante mantener cercanía de nuestro Creador y reconocer la importancia de que Él sea el que gobierna nuestra vida y reconocer la importancia que Él debe tener en nuestra vida. Medio ambiente y productividad. Un grupo de científicos del Instituto de Massachusetts en 1972 decidió iniciar con un programa de una serie de informes en donde busca concientizar a las personas en el trato o el cuidado del medio ambiente. En aquel año, las condiciones del medio ambiente se creía que se podían regenerar o se podían de alguna forma contrarrestar los efectos para que en nuestros años o en los tiempos que estamos viendo ahora, pues no tuviéramos tantas consecuencias negativas como el calentamiento global o como desprendimiento de las placas de hielo de los polos, etcétera. Ese informe traía una frase muy bonita que la traigo a colación: un crecimiento infinito para un mundo finito. Nos quería hacer concientizar. Sin embargo, este informe fue ignorado y no fue llevado a la realidad y no se tuvieron en cuenta las afirmaciones y quizás las sugerencias que nos traía ese informe.
En 1992 se generó un segundo informe en donde constataba que realmente se había superado el límite ambientalmente sostenible que tiene el planeta Tierra. Como bien sabemos, la Tierra o la naturaleza es capaz de regenerarse a pesar de el daño que a ella misma se le haya hecho. Este informe afirmaba que esa capacidad de regeneramiento se había superado y ya estábamos destruyendo completamente nuestro hábitat. En el 2004, pues nuevamente traía este informe como razonamientos negativos y apoyados en esos objetivos iniciales del milenio, los ODM, en donde pues buscaban en el inicio del milenio concientizar a esa nueva generación para materializar lo que hoy sería el cuidado del medio ambiente. En el 2012, en la cumbre donde se llevaron a cabo y se instruyeron los ODS, se generó un nuevo informe buscando precisamente que en el 2030 se lleguen a cumplir o a estabilizar el deterioro de nuestra capa terrestre y de nuestro mundo. Sin embargo, pues somos conscientes, estos avances pues no han sido significativos y sin embargo son 17 objetivos que conllevan y tienen en cuenta diferentes situaciones para llegar a tener un desarrollo sostenible a través del tiempo. Grupos económicos e inversión extranjera. Bueno, los grupos económicos son redes de negocio que buscan la apertura y el posicionamiento en un mercado de parte de unas organizaciones o empresas. Estos se generan para multiplicar la producción, equilibrar la utilización de recursos y contrarrestar los riesgos. Y dividirlos, pues, dependiendo de las organizaciones que conforman esa red de organizaciones. Un punto negativo de este modelo de negocios es que posiblemente se podría generar oligopolios y por ende cerrar un grupo de mercado y volverlo únicamente exclusivo para esos grupos. Otra organización o otro integrante importante de una economía dentro de un país es la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera viene siendo la inversión que se genera en un territorio, en un país, proveniente de una nación o de una persona no residente en el país de origen. Por ejemplo, si una persona extranjera reside en un país extranjero y decide enviar divisas para invertir en una empresa nacional o colombiana, esto vendría siendo una inversión extranjera. Estas inversiones se generan en dos formas: la inversión extranjera directa y la inversión en portafolio. La inversión extranjera directa se genera al momento de realizar participaciones en organizaciones o empresas con constitución nacional, o al comprar acciones o compra de inmuebles. La inversión de portafolio se genera cuando se realizan inversiones en los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, por ejemplo, carteras colectivas. La banca internacional. Este es otro punto importante dentro del marco de una visión internacional, ya que la banca es un modelo necesario en donde pues se interactúan, por el medio del cual se interactúan diferentes economías y se asegura el intercambio
dentro de un marco de seguridad y de cumplimiento de reglamentaciones. Dentro de esa banca internacional tenemos un régimen ORG y un régimen privado. Dentro de las ORG tendríamos instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son organizaciones que son amparadas por la ONU y que lo que realizan es precisamente su objetivo es precisamente realizar un financiamiento a los diferentes estados con el fin de lograr el cumplimiento o generar el cumplimiento y la evolución para en el 2030 poder decir que se cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible. El Banco Mundial específicamente busca el cumplimiento de dos objetivos, poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida. Estas entidades también proveen especialistas que asesoran a las diferentes naciones con el fin de no gastar más de lo que se recibe. Y a su vez le ayudan a las naciones a generar ingresos que le permitan pagar posteriormente pagar los créditos a los que han sido acreedores. Estas organizaciones prestan sin intereses. Es un punto importante. El Banco Interamericano de Desarrollo se enfoca principalmente en países de América Latina y el Caribe. Dentro de la marca internacional encontramos bancos muy importantes y poderosos. La mayoría de los 10 bancos más grandes son bancos chinos y norteamericanos. Encontramos dos modelos, el banco corresponsal o la sucursal extranjera. Básicamente serían como bancos con una casa matriz externa al país de origen, en donde pues enrutan o establecen una sucursal con el fin de prestar servicios bancarios a las personas de dicho país. Bancos que podemos encontrar en Colombia internacionales son BBVA, Scotiabank, Falabella, Pichincha, como por decir otros. También encontramos por algún tiempo Citibank, sin embargo, pues ya no hace parte de la banca personal en nuestro país. Dentro de esos bancos más grandes, decíamos que se encontraban las naciones de China y Estados Unidos. Por ende, este sería nuestro siguiente punto, en donde encontramos el marco de las dos grandes potencias más grandes en este momento a nivel global. Estados Unidos establece esta hegemonía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en donde se consolidó como nación y potencia al entablar o al volverse proveedor de recursos tanto para los países aliados como para los países como Alemania y Rusia en su momento. Cuando terminó la guerra y al ser ellos realmente los victoriosos y al ver que la otra gran potencia, como lo era la europea, había sido el territorio más masacrado, pues había sido el que albergó por más de 5 años estas guerras, tanto la primera como la segunda, pues su economía se había debilitado y Estados Unidos se levantaba con gran poder y para volverse la potencia mundial. Adicionalmente a esto, le favoreció bastante el establecer su moneda como la moneda principal en
en el marco global. En los años 20, Japón fue la nación que luchó, que peleó esa frente a frente por el liderato de esa economía mundial contra Estados Unidos. Sin embargo, Japón no pudo hacer mucho, ya dado que Estados Unidos, con políticas transitoriamente fuertes, políticas le fueron cerrando los mercados a Japón. Sin embargo, Estados Unidos, pues en este momento, pues lucha mano a mano con China y mantiene un gobierno capitalista. China, por su parte, ha venido siendo la potencia con mayor evolución, la nación con mayor crecimiento desde el 2009. Aportó en el 2019 el 57,8% del Producto Interno Bruto mundial y el 76,2% en el 2018. China, desde 1978, empezó a generar unas reformas que le permitieron modificar algunas políticas internas que le impedían un crecimiento o un posterior desarrollo de la nación. Contrario a lo que fue Japón en su momento, China es una nación con un mayor territorio, con una mayor cantidad de habitantes que Japón, por cuanto China es un contrincante muy fuerte frente a la nación americana y por ende pues es más difícil para los norteamericanos contrarrestar el crecimiento de China. Por último, revisaremos un poco sobre las potencias económicas en la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de naciones claramente del continente europeo que se decidieron unir en el marco de una reconciliación luego de aquellas guerras mundiales que intervinieron o que generaron divisiones entre las diferentes naciones europeas. En ese momento, la Unión Europea está compuesta por 27 países y cuenta con 100 acuerdos, con más de 100 acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Principalmente su objetivo es contrarrestar o poder generar algún tipo de competencia tanto para Estados Unidos como las demás potencias que han surgido en los últimos años. Esta nación o este grupo económico logró establecer una sola moneda, como bien la conocemos, el euro. Muchas gracias por escucharme y feliz noche.